Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, hoy nos volvemos a conectar, qué bueno saludarlos, espero se encuentren todos muy bien. Bueno, han sido unos largos días, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios estamos acá, su misericordia ha estado con nosotros y seguimos confiando en Él, en sus propósitos, en todo lo que Él ha establecido para la iglesia, todo lo que Él ha escrito en su palabra, ¿verdad? Entonces, bienvenidos sean todos. Dios los bendiga. Este, Mientras pasan unos minuticos, quiero aprovechar para que recordemos un poquitico de qué se trata lo que queremos en la iglesia Berea, ¿sí? Nosotros en la iglesia Berea estamos trabajando sobre ese nombre Berea. ¿Por qué razón? Porque según Hechos 17, 10, 11, ese lugar tenía unas características muy especiales que a mí me llaman la atención y es, en primer lugar, que eran de espíritu noble. Todos los que estaban allí eran de espíritu noble. Ellos buscaban el mensaje con toda solicitud, querían aprender, pero también tienen otra característica que es fundamental y es que ellos indagaban que todo lo que dijera Pablo fuese así. Entonces, para los que de pronto no conocen de qué se trata lo que buscamos aquí en la Iglesia Berea, pues queremos explicarles de eso, ¿no? Que se trata de estar trabajando en esos tres enfoques, ¿no? De lo que es que seamos nobles ante el Señor, que busquemos la palabra con toda solicitud, pero que miremos que todo lo que se nos enseñe esté en la palabra de Dios. Entonces eso es un poquito de lo que se trata, lo que buscamos acá en Berea. Y de pronto para otro detalle para las personas que están conectándose y que no conocen un poquitico de la temática de las reuniones, nosotros todos los domingos estamos predicando un libro completo, es decir, en este caso estamos estudiando Santiago. Entonces cada domingo estamos estudiando cada versículo y cada capítulo. Entonces esa es la idea para los que de pronto pues no conocen cómo es la temática de lo que se enseña aquí en la iglesia. Los miércoles sí estamos compartiendo un sermón temático, no tiene pues que ver con el ciclo de los libros que vemos los domingos, pero la idea es que todos podamos estar eh, pues entendiendo de cómo es la forma que compartimos la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, saludo, estoy viendo ya varias personas ahí conectadas. Nuevamente les decimos que los extrañamos. No ha sido pues sencillo estar pues también como apartados, pero sabemos que bueno, Dios tiene un propósito con todo esto y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Bueno, muy bien, hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar hoy en el libro de Santiago y vamos a estar en el capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 de Santiago y vamos a leer los versículos 1 al 12. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 12. Hoy vamos a estar meditando en esta porción de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, nuevamente lo repito, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen, perdóname, un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman?
pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión con otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Oremos. Señor, damos gracias a ti por esta palabra. Damos gracias, Señor, porque tu palabra no está encerrada, tu palabra sigue corriendo con libertad. Tu mensaje, tu evangelio, Señor. Y hoy, Señor, venimos ante ti, Padre, a disfrutar de este alimento para nuestra alma, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida para nosotros, Dios. Padre, hoy nos presentamos delante de ti para recibir tu palabra. Señor, quiero rogarte que nos perdones si en algo hemos pecado contra ti o contra nuestro prójimo, Señor. Y quiero pedirte, Dios, que nos ayudes hoy a recibir esta palabra para poder agradarte, para poder hacer lo que es correcto delante de ti, Señor. Bendito Dios, bendice a cada hermano que está escuchando este mensaje, a cada familia, Señor. Te pido, Dios mío, que tu bendición repose sobre cada una de sus casas, sobre cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias en este momento y me pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos entonces a meditar en esta palabra. Si algo de lo que habla estos versos es de las preferencias. Las preferencias. Es algo que está muy marcado en todo el relato de estos versículos. Y para ello necesitamos meditar en algo. Y es si realmente las preferencias sociales son agradables ante el Señor. Si realmente el Señor tuvo preferencias sociales mientras estuvo aquí en la tierra. Debemos meditar en eso. Y basados en eso, yo quiero que pensemos en 3 razones por las cuales debemos dejar las preferencias sociales. 3 razones por las cuales debemos dejar las preferencias sociales. La primera razón la encontramos en los versículos 1 al 4. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Lo primero que debemos saber acerca de las razones por las cuales debemos dejar las preferencias es que tener preferencias sociales no representa a Jesucristo. No representa a Jesucristo. Cualquiera que esté teniendo preferencias sociales, que prefiera al rico por encima del pobre, que atienda mejor al rico que al pobre, que escuche con más atención al rico que al pobre, no está representando a Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo no actuó de esa manera. Yo quiero que miremos 2 ejemplos en la palabra de cómo actuó Jesús frente a las 2 clases. Cómo actuó Jesús frente a los ricos y cómo actuó Jesús frente a los pobres. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es el ejemplo de Zaqueo. ¿Cómo actuó Jesús con Zaqueo?
Zaqueo era un recaudador de impuestos y era un hombre muy, muy rico. Pero dejemos que sea la palabra quien nos relate cómo actuó Jesús con Zaqueo. Lucas 19, versículos 1 al 10, dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Escúchelo bien, muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino. Perdón, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre: Zaqueo. Le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Qué podemos ver en este primer caso? Podemos deducir algo, y es que Zaqueo era un hombre muy rico, tenía muchísimo dinero. Sin embargo, Jesús mostró algo hacia él, y es que a pesar de que él tenía mucho dinero, este hombre tenía una gran necesidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque ninguna cosa puede suplir a Dios. Ninguna cosa, ni siquiera todos los millones del mundo. Pero Jesús se acercó a este hombre, mostrándole que él podía llenar ese vacío y podía venir a gobernar a su vida, y que era necesario que así fuera. De hecho, me sorprende que él, teniendo dinero, tuvo que subirse a un árbol para poder verlo. Realmente me impresiona que este hombre mostró un acto de arrepentimiento, ¿verdad? Al devolver cuadruplicado todo lo que había defraudado a sus paisanos. Entonces, aquí vemos un caso, y es un hombre muy rico al cual el Señor acudió a él y le dio salvación. Le dio salvación. Esto es muy importante. Le dio salvación. Ahora, miremos otro caso, y este es con una persona que no tenía recursos. Vayamos a el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículos 24 en adelante. Marcos, capítulo 5. Esta es la historia de la mujer con el flujo de sangre. Dice la palabra de Dios: Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía. Ojo a ese detalle. No tenía dinero, había gastado todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente, la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron: mira cómo se amontona la gente sobre ti, y todavía preguntas quién te tocó la ropa. Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer sabía lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, has sido sanada,
porque confiaste en Dios, vete tranquila. Miremos lo interesante, y en este caso, era una mujer que no tenía dinero. Es más, lo había gastado todo buscando sanar su enfermedad, pero no tenía dinero. Pero esto no fue un obstáculo. Jesús no miró su condición social. Jesús no miró si tenía dinero. Jesús no miró su apellido. No fue así. En este caso, Jesús vino a una mujer que no tenía absolutamente ningún recurso. Ningún recurso. Y por esta razón es que Santiago dice vehementemente en el capítulo 2, en el versículo 1, hace esta pregunta. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Santiago lo que está diciendo es que esa actitud no representa a Jesús en ninguna forma, en ninguna forma. Tener favoritismos entre ricos o pobres no representa a Jesús de ninguna manera, de ninguna manera. Y por esa razón debemos tener cuidado, no sea que nosotros estemos cayendo en esa discriminación, en favorecer más a ricos que a pobres. Realmente nosotros debemos entender que el Señor no trabaja de esta manera. Y Él hace como un caso hipotético realmente en los versículos 2 hasta el 3, pero realmente cuando Él dice en el versículo 3, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, Santiago está diciendo que es algo que en realidad está sucediendo en la iglesia de ese tiempo. Entonces, en realidad esta actitud, como ya lo dije, no representa a Jesús de ninguna manera, de ninguna manera. Debes tener cuidado de que tú y yo no estemos tratando a las personas de acuerdo a su economía, a su apellido. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque realmente si decimos que somos cristianos, que amamos a Jesús, debemos cuidarnos porque al tener esa actitud no estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Esa es la primera razón, porque no tener discriminación no representa a nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón, y esta me parece tremenda, quiero que la leamos en los versículos 5 al 7. Dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? La segunda razón por la que no debemos tener preferencias es por una razón muy profunda, y es una realidad. Y es porque tú y yo, todos, somos pobres para con Dios espiritualmente. Tú y yo somos pobres para con Dios espiritualmente. Y en esa condición Dios no tuvo ninguna preferencia. Él tuvo misericordia cuando no podíamos adquirir la salvación. Esa es la segunda razón por la que nosotros no debemos tener preferencias. Porque en realidad todos somos pobres espiritualmente ante Dios, todos. Ninguno puede llegar al cielo a no ser por la misericordia y la gracia de Dios. Pablo dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay nadie que tenga ventaja sobre el otro. Dios no mira eso. Dios salvó a los pobres espirituales, a aquellos que tenían una gran deuda con Él por transgredir su santa ley. No existe rico ni humilde ante Dios que pueda decir que no necesita de la compasión de Dios para ser salvo. Todos estaríamos en absoluta quiebra ante Dios, a no ser porque Él salvó en esa pobreza a los que dio gracia. Ni tú ni yo somos ricos para con Dios para ganar la salvación. No hay ninguna riqueza en nosotros que pueda decirle al Señor, dame la salvación. No la hay, no existe. Por eso todos nosotros somos
pobres ante esa necesidad de salvación. Por eso, quien tiene preferencias debe entender que no está actuando conforme al carácter de Cristo, pero segundo, que en realidad es un pobre delante de Dios. Y ninguno de nosotros, perdóname que sea tan escueto con esto, ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de nosotros. Nadie la merece. No tenemos los méritos para lograr eso. No existe. De hecho, me parece tremendo lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3, 17, 18. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Ojo a esa actitud, ¿no? Porque a veces podemos decir, yo no necesito de Dios porque lo tengo todo. Pero ojo a esto. Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Tremenda la condición del hombre ante Dios sin la gracia de Jesucristo. Esta es nuestra condición real, hermanos. Delante del Señor. Somos ciegos, desdichados, miserables y estamos desnudos. Esta es nuestra verdadera condición. No hay ninguna cosa que pueda maquillar el estado del ser humano ante Dios sin Jesucristo. No hay absolutamente nada. Pero mire lo que el Señor dice. Dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. ¿Quién tiene lo que realmente nos hace rico? El Señor. El Señor es el único que posee lo que verdaderamente nos puede hacer ricos. Y dice, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar por la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Tremendo esto, tremendo esto. Esta es la verdadera condición en la que tú y yo estamos sin Jesucristo. Estamos desnudos delante del Señor. Somos pobres, somos miserables. Pero me parece tan valioso lo que dice el Señor. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hace rico. ¿Qué nos da el Señor? La salvación, las vestiduras de justicia de Jesucristo el Señor. Eso es lo que nos hace realmente ricos delante de Dios. La salvación en Cristo. Dios salvó a los pobres y harapientos espirituales para enriquecerlos mediante dos cosas. Es lo que relata Santiago. La primera cosa que dice Santiago, por medio de la cual nos enriquece, dice, para que sean ricos en fe. Para que sean ricos en fe. Esta fe es el don de Dios por medio del cual te es revelado Jesús como Salvador. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios y por eso cuando Dios dice que te va a enriquecer, es porque Él te va a dar el don de la fe para que tengas la salvación. Para que tengas la salvación. Cuando recibes la fe de Dios, tus ojos espirituales son abiertos a la desnudez y pobreza espiritual que padecemos. Y al vernos en esta deplorable condición, podemos correr a Jesús como Salvador y a que Él nos vista con su justicia. Es mediante el don de la fe que por primera vez en nuestra vida entendemos nuestra real condición delante de Dios. Somos pobres delante de Dios. Somos pobres. Por eso hacer acepción de personas es realmente no entender nuestra verdadera condición ante el Señor. Pero también dice Santiago, no solo para que seamos enriquecidos por medio de la fe, sino para que seamos herederos del reino de Dios. La fe que recibes como don te permite que al creer seas hecho hijo de Dios. Dios hace
herederos a los que adopta como su familia. Sus herederos gozarán de la presencia de Dios y de ser testigos presenciales y eternos del reinado justo del Hijo de Dios. Solo los herederos pueden vivir este privilegio. Los herederos, aquellos que han recibido el don de la fe y que han sido enriquecidos para heredar la herencia de Dios. Esa es la riqueza que viene de Dios, estimados hermanos. Ahora, hay que aclarar algo porque puede quedar un sinsabor en cuanto a los ricos. Y quiero aclararlo porque Santiago dice en el versículo 6, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? La pregunta es, ¿ser rico es malo? Claro que no. O podríamos decir que lo que Santiago está diciendo en el versículo 6 es que los ricos se les debe despreciar en la iglesia. Claro que no. No es eso lo que quiere decir Santiago. Tenemos que mirar algo y es que todo eso tiene una historia, un contexto histórico. Recordemos que los judíos cristianos que habían sido exiliados, estaban en otras regiones, y habían personas en esos lugares que eran ricas, que tenían mucho dinero. Por ende, muchos de ellos tuvieron que ir a trabajar para personas que no conocían en lugares en los que ellos no habían estado. Lo que sucedía era que esos ricos, habían ricos que no eran justos, no eran practicantes de la fe. Y por esa razón ellos oprimían y tenían malas costumbres contra estas personas que estaban en necesidad. Entonces, ¿cuáles eran las costumbres de estas personas ricas? Y quiero aclarar, no eran los ricos creyentes. Estamos hablando de gente que no practicaba la ley, que no eran temerosos de Dios. ¿Y cuál era su actitud frente a ellos? Los ricos los oprimían, los oprimían. Una de las cosas por las que, por ejemplo, tú puedes ver en el libro de Isaías, una de las razones por las cuales Dios argumentó que ellos fueran sacados de su territorio era justamente esto, la injusticia. La injusticia era que había gente que tenía mucho dinero, pero estando en lugares de eminencia, lo usaron para torcer las leyes y oprimían a los pobres, siendo injustos. Entonces, Santiago les dice eso. Ellos son los que los oprimen y los llevan a juicio injustamente. Esa es la forma o las herramientas que ellos tenían. Pero también insultaban al Señor Jesucristo. Insultaban al Señor Jesucristo. Entonces tengamos en cuenta eso. No, ser rico no es malo. No es malo. Y tampoco quiere decir que un rico no vaya a ser salvo. No, Señor, eso no tiene nada que ver. Eso no es así. Pero a lo que Santiago se está refiriendo es a eso puntualmente, ¿no? A ese trato de esas personas que no eran practicantes de la ley, que no tenían temor de Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos oprimían y llevaban a juicio a las personas y se burlaban e insultaban el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos hablado de dos razones por las cuales tú y yo no debemos tener preferencias sociales, ¿verdad? La primera es porque eso no representa a Jesús. Jesús nunca actuó de esa forma. La segunda que dijimos es porque en realidad tú y yo y todos los seres humanos somos pobres delante de Dios, somos pobres espiritualmente, estamos desnudos, somos miserables delante del Señor. Entonces, debemos entender eso. A la hora de querer hacer preferencias, nadie peca más bonito que otro, ni más feo que otro. El pecado es pecado, hermanos. Entonces, vuelvo y lo repito, Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver la tercera. Y esa tercera es una advertencia. ¿Sí? Leamos los versículos 8 al 11. Dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que
las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Mis queridos hermanos, la tercera razón por la que no debemos tener preferencias sociales en la iglesia es porque al hacerlo nos convierte en infractores de la ley. Nos convierte en infractores de la ley. Ahora, debemos recordar que según las escrituras, la ley se resume en dos grandes mandamientos. El primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces recordemos que en esos dos grandes mandamientos se resume la ley. Pero Santiago se afirma en el segundo. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que está teniendo preferencias está desobedeciendo ese segundo mandamiento, porque está olvidando amar al prójimo como a sí mismo. En la ley hay varios versículos que hablan acerca de tener cuidado con las preferencias. Quiero leerte dos nomás. El primero está en Levítico 19:15. Levítico 19:15 dice, no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Tremendo esto, ¿no? Pero también dice Deuteronomio 16:19, dice lo siguiente, por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Como te das cuenta, hay un gran mandamiento y es amar al prójimo. Pero en la ley hay varios mandatos acerca de las preferencias, ¿verdad? Entonces, quiero que te des cuenta que cuando tú y yo tenemos preferencias para con el rico por encima del pobre, estamos quebrantando la ley, estamos pecando contra Dios. Y hay otro detalle que me llama la atención de lo que Santiago habla acá, y es que cuando tenemos preferencias, eso también nos muestra que podemos tener preferencias entre lo que queremos obedecer de la palabra y lo que no. Cuando tenemos preferencias con las personas, eso está demostrando que nosotros escogemos qué es lo que queremos obedecer de la palabra y qué no. Pero realmente nosotros debemos obedecer la palabra. No podemos escoger qué cosas de pronto sí queremos obedecer y cuáles no. Debe ser todo. Debe ser todo. Debe ser nuestra obediencia íntegra ante los mandatos de la palabra de Dios. Entonces fíjate que cualquiera que tiene preferencias con el rico por encima del pobre, está demostrando también que ha escogido qué es lo que quiere obedecer y qué es lo que no quiere obedecer de la palabra. Así que debemos tener cuidado con eso. Porque recordemos que si quebrantamos uno solo de sus lineamientos, nos hacemos culpables de todos los demás mandatos. Ahora, en los versículos 12 y 13, relata algo y dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden, aquí es donde está la forma en la que nosotros debemos vivir. Debemos tener cuidado con qué, con lo que hagamos y lo que vivamos. Debemos tener cuidado con eso. Y dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión
para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Ante las preferencias, debemos tener presente que vivimos bajo la mirada del Rey Eterno. Ese Rey es el Señor Jesucristo. Y Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y Él medirá con una justa vara si realmente hemos sido compasivos y si no lo hemos sido. Debemos tener cuidado con esto. Realmente nosotros los que pertenecemos a la iglesia del Señor estamos llamados a representar a Jesús, a representar a Jesús. Mostrar amor y compasión al rico y al pobre. Mostrar su necesidad de salvación tanto al rico como al pobre. Debemos tener cuidado con eso y cumplir ese gran mandamiento. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque en medio de todo el Señor vio nuestra pobreza y nos salvó. Él nos salvó. Él tuvo compasión de ti y de mí, porque realmente tú y yo, ni tú ni yo podíamos llegar al cielo a no ser por su gracia. Y Él la extendió de una manera muy generosa a través de Jesús. Nunca olvides esto, que recibiste gracia, recibimos gracia y debemos dar gracia. Recuerda eso. A los ricos les digo, recuerden, nunca la riqueza va a ser un estorbo para que ustedes conozcan a Jesús. Pero recuerden que la única forma de ir al cielo es a través de Él. Y ningún recurso material podrá comprar la salvación. Recordemos que todos somos pobres delante del Señor. Y damos gracias a Dios porque Él no tuvo preferencias sociales para salvarnos. Oremos. Señor, te damos gracias en este día domingo porque hoy hemos meditado en tu palabra, Señor, porque hoy hemos navegado, Señor, en tu sabiduría, Dios. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que no hay ninguna razón para tener preferencias sociales en la iglesia, ni para con nuestros semejantes, Señor. Señor, perdónanos si en alguna u otra forma hemos tenido preferencias. Perdónanos, Señor. Y te suplico, Señor, que nos ayudes a representarte de la mejor forma, porque tú, Señor, salvaste a ricos y a pobres, porque todos somos pobres espiritualmente delante de ti, Señor. Señor, en esta hora te rogamos que derrames el don de la fe sobre cada uno de nosotros para creer en ti, para que cada día podamos ser conscientes de nuestra desnudez por fuera de los méritos de tu Hijo, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres el que das el don de la fe y nos acercas, Señor, y nos revistes de la justicia de Jesús. Señor, gracias porque también nos haces tus herederos, Señor, tus herederos. Ayúdanos a ser humildes y a entender que todo esto ha sido un regalo tuyo, no por nuestros méritos, sino por tu infinita gracia, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Hoy, Señor, echamos a un lado, Señor, cualquier argumento social para creernos mejor que los demás. Aún hasta argumentos religiosos, porque pensamos que por ser cristianos somos mejores. En realidad debemos ser humildes, porque tú escogiste a los pobres para enriquecerlos mediante la fe y hacerlos herederos de tu reino, Señor. Dios bendito, te pido que bendigas a cada familia que nos escucha, que nos ve por este medio, Señor. Te pido que tú traigas milagros sobre sus casas, que traigas salvación, Señor, que hoy, como le sucedió a Zaqueo, la salvación vaya a sus casas, Señor.
porque es necesario, Señor, que tú poses en las casas de mis hermanos. Hoy toca el corazón del duro, del rebelde, del contumaz, del egoísta, del altivo, del orgulloso. Toca el corazón, Señor. Y permite, Dios, que por medio del don de la fe se puedan volver a ti, Señor, y ser salvos. Ser salvos, Señor. Bendice los hogares. Te pido, Señor, que bendigas los matrimonios, que bendigas los hogares, cada uno de ellos, Señor. Te pido, Dios, que guardes la salud de cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, que ni plaga ni peste toque nuestras moradas, Señor. Y te pido, Padre, que en la economía también tú bendigas la iglesia, que tú bendigas a cada familia, que tú nos bendigas a todos, Señor. Dios, tú pudiste sostener a toda una nación en el desierto, y tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor, te ruego para que recursos sean provistos para la iglesia, para cada familia, para cada persona. Y Señor, que en este tiempo los lazos, Señor, se puedan estrechar, Dios mío, en cada hogar, Señor. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, gracias por su atención, gracias por compartir con nosotros. De verdad que los extrañamos y esperamos que llegue ese momento. Mientras eso sucede, pues nos seguiremos gozando y haciéndolo de esta forma. Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Los extrañamos mucho. Mucho. Así es, así es. Un día a la vez, hermanos. No nos preocupemos porque va a pasar mañana ni pasado mañana. Dios nos dice hoy. Estamos viviendo un día a la vez. Amén, amén, así es. Entonces, mis hermanos, ha sido un deleite poder comunicarnos con ustedes y que Dios sea su fortaleza y su gozo en todo este tiempo. Amén. Recuerden que nos vemos Dios mediante el miércoles a las 8 de la noche para compartir una pequeña reflexión. Y bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos y un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Chao.